Desde el año 2000 el trabajo de los voluntarios ha ayudado a decenas de familias a encontrar a sus seres queridos. Pepe busca a su abuelo y a su tío abuelo y es la tercera vez que remueve la tierra para poder recuperarlos y enterrarlos con dignidad. Pepe, la historia de tu familia está muy ligada a este lugar en el que estamos. Sí. ¿Dónde comienza todo? En un pueblecito cercano de la provincia de Lugo, aunque ya rodeado de Orense, que se llama Montefurado. Mi familia proviene de ahí y los asesinaron aquí en esta zona, no sabemos muy bien por qué. ¿Cómo te transmitieron lo que había pasado? ¿Fue tu abuela la que lo contó a la familia? Sí, sí. Bueno, mi abuela es el pilar de la familia. No había noche que no se acordara de su marido. Le pedí a ella si yo cuando ya no estés encuentro los restos y los llevo a tu tumba. Y ella me recuerdo que la respuesta fue que sería el mayor regalo que le podría haber hecho yo. ¿Ella recuerda cómo fue aquel día? ¿Cómo recordaba cuando os lo contaba? Sí, estaban trabajando en la bodega y vinieron a buscarlos. Y en principio les dijeron que era para arreglar unos papeles aquí en Monforte, que se pusieran guapos, que llevaran dinero, y los montaron al tren y lo bajaron aquí en Pobra de Borrollón. Pues los asesinaron el camino de la estación y mandaron a unos vecinos traerlos hasta aquí y los enterraron sin ninguna lápida ni nada. En el caso de tu abuelo, él sí tenía una significación, digamos, política, ideológica, no así en el caso de tu tío abuelo. Tu abuelo sí era conocido en la zona por su cercanía a UGT, ¿no? Trabajaba en la Renfe, él era miembro o afiliado a la UGT, pero Ricardo no. Ricardo, que es su hermano, no. Como son dos hermanos, el padre de ellos dijo, bueno, pues me da igual lo que me hagan, y lo denunció. Que no era habitual lo que dices tú, pero claro, le habían arrebatado todo. Exacto, hizo que se hiciera un juicio, una farsa de juicio, porque al final vienen a concluir que no hay motivos suficientes para acusar a nadie de asesinato, cuando los mismos que lo asesinaron pues están con nombres y apellidos en ese testimonio judicial. Fue donde aparece con claridad dónde están enterrados. Lo habéis intentado ya 2 veces, gracias a la Asociación para la Memoria Histórica, tampoco os habéis rendido, en la familia habéis pensado que hay que seguir buscando. Esas 2 veces, la zona de la iglesia donde supuestamente están y donde esa documentación nos dice que puede estar, ha hecho que otras familias hayan recuperado, ¿no? Sí. a sus seres queridos por casualidad, vamos a decir. Sí. Lo vivimos como si fueran nuestros, es una alegría también, ha servido para algo. Hoy lo vais a intentar de nuevo, Pepe. Sí. ¿Qué esperas? Yo tengo la esperanza, no sé si es infundada, pero yo creo que sí que van a aparecer. No van a morir en el olvido, su muerte no va a pasar desapercibida, sino que queda testimonio. Vamos a ver si hoy es el día. Muchas gracias. Este edificio que tenéis aquí se inauguró en 1968. Entonces, ¿qué ha pasado? La orientación de la antigua iglesia no se corresponde con la orientación actual. Entonces, nosotros la clave para descubrir dónde están estos hombres es un documento judicial y ahí se indica claramente que están enterrados los dos a 4 metros de la esquina noroeste de la iglesia antigua de Castroncelos, ¿no? Topográficamente eso se correspondería quizás, como señalan los abuelos de Castroncelos, pues con la situación que se ubica debajo del altar de la iglesia actual, ¿no? Tenemos que contrastar todas estas fuentes orales, documentales y arqueológicas y bueno, la verdad es que es una de las informaciones más complejas quizás en las que nos hemos encontrado, ¿no? A lo largo de estos años. Los falangistas que acabaron con la vida de estos hombres lo que buscaban es lo que buscan todas las dictaduras, que es invisibilizar, digamos, los restos de este genocidio, ¿no? Y bueno, y en parte pues aquí parece que lo han conseguido, pero bueno, no nos dejamos en nuestro empeño y
pero es bastante difícil, la verdad, poder localizarlos. Aquel día Pepe no consiguió encontrar los restos de sus familiares y es probable que no pueda recuperarlos nunca. Un final que se repite demasiado a menudo y que impide en parte hacer justicia y reparar la memoria.